lo que logró con las luminarias, Villa. Lamentable, ¿no? Lamentable este esquema que pareciera o que trata o pinta que podría ser algo que se pudiera generar en otros municipios del estado. Este ejercicio, esta aprobación que se da por parte del Congreso de Baja California, que es un cheque en blanco, ¿no? Para pues, la propia administración de Armando Ayala para concesionar el servicio de luminarias, algo que los gobiernos panistas lo intentaron en algunos momentos, que terminó siendo un caos realmente, pero desastroso terminó siendo este ejercicio en el proceso de intentar hacer la concesión de luminarias, pero ahora sabiéndose todos poderosos y muy cercanos al proceso electoral, es cuando deciden hacer este ejercicio. Hay que recordar que todo inicia con la administración de Irata. Que hay que decirlo también, Irata, gobierno priista, que vaya que desfalcó y dicho por la Auditoría Superior de la Federación y dicho también en una denuncia que se le presentó por peculado, en una sentencia como tal a él y al tesorero de esa administración priista, pues en ese entonces, hace 8 años, se dio la adjudicación directa a la empresa Celsol, SADCB, para tener estas luminarias, tanto para Ensenada como San Quintín, porque era un trabajo, era un solo municipio. Desde ese entonces, bueno, se planteó la idea de pagar mensualmente, comprometer las finanzas del Ayuntamiento de Ensenada para un contrato plurianual por 10 años. Ya llevábamos 8. Son de estas luminarias que usted, obviamente, si usted vive en Ensenada, pues se da cuenta que no hay luminarias que realmente sirvan, ¿no? Termina siendo un desastre. Va a concesionar también las vialidades, ¿no? Las de los baches. Yéndote baches, concesionando baches, Armando Ayala. Armando Entonces, baches. A lo que pasa acá con esta empresa Celsol, con este trabajo que se hizo, empezó costando 3 millones de pesos los primeros años. Y ya estos últimos años iba a tener un costo de 5 millones de pesos, que se estarían entregando de manera mensual a la empresa, ¿no? Entonces, de manera mensual, el primer año se dieron 3 millones de pesos. Y así, hoy estamos en el 8º año y tendrían que darse 4.6 millones de pesos. Ya en el 10º año, ya Armando Ayala ya no estaría, por eso es que se avivó. Ya se vence el contrato y se estarían pagando 5.1 millón de pesos. Ese fue el esquema de pagos que se hizo, que si bien es cierto, le digo, hubo mucho acto de corrupción cuando se entregó, nos enteramos, te recordarás, Villa, que gente que estuvo en esa negociación nos platicó cómo llegaban los maletines de dinero, ¿no? En reuniones donde estaba Gilberto Irata, para con esta empresa. No sabemos si representantes o alguien de la empresa, pero era para el tema de luminarias, en cierto hotel también de Ensenada. Rodeado de corrupción, rodeado de todo y además con un pésimo servicio, lo cual terminó por utilizar a Armando Ayala para hacerlo todavía más peor, ¿no? Todavía más turbio, todavía más irregular y en complacencia con gobierno del estado, en complacencia con las y los regidores, a excepción de 2 del PAN. Y la Auditoría Superior. Y también de la Auditoría Superior del Estado. Sí. Pero ahora también del Congreso. ¿Qué tanto se está jugando ahí? Y ahorita les vamos a describir punto por punto este contrato que se está haciendo con esta empresa. Pero además, todo inicia irregular, Villa, porque hay una demanda por 3 líneas en contra de Armando Ayala por parte de la empresa Celsol. Porque ya empezaron a cambiarla sin haber rescindido el contrato y sin la aprobación del Congreso. Desde el mes de agosto empezaron a cambiar ya, porque se le ocurrió a Ayala. E incluso lo anunció, yo no sé cómo, salvo nuestra compañera Lorena Lamas de Z, publicó un reportaje sobre este tema. Pero de ahí en fuera, a todo el mundo se le hizo normal, porque obviamente hay una ausencia de servicio y además ya no se podía cumplir el contrato porque tendrían que comprometer también a San Quintín. Entonces, aprovechó Ayala, dijo, no, pues que ya somos un municipio nuevo, ¿no? Somos totalmente diferentes, entonces ya no nos está cumpliendo el contrato, ya no se está trabajando como se debe trabajar, vamos a rescindir el contrato. Pero se adelantó y empezó a cambiar luminarias, desde el mes de agosto por luminarias LED, lo cual terminó por complicar todo el escenario y lo demandó. Pero además hizo una licitación en donde solamente se inscribieron 2 empresas. La otra empresa, que además de Traffic Light, que ahorita vamos a hablar de ella,
también, pues, recurrió esta licitación porque dijo estaba truqueada. Entonces, desde un principio todo mal, Villa, generando un escenario totalmente adverso y el ensenadense no sabe lo que le está pasando, ¿no? Me suena como que está corrupta, ¿no? Y todo alrededor decía Traffic Light. Entraron en un palco, ¿no? Donde solamente había letreros de la empresa. Algo me suena como que no va a funcionar aquí, ¿no? Y al final, Jorge, pues el Congreso termina por darles la propia estocada en medio de las sesiones de glosa. Sí. Deciden abrir un espacio que representa obviamente más trabajo para ellos para aprobar esta situación, ¿no? ¿Qué trasfondo realmente representa una situación como esta? Nada más faltó que lo hicieran en la madrugada. Oye, ahí tenían porros adentro de las oficinas por si llegaba a haber manifestación. No era ley de aguas, pero estás haciendo un contrato, aprobándole a Armando Ayala un contrato que solamente que regidores de Movimiento Ciudadano de Morena le dieron el aval y hasta el tal Mike Corea, que se dice independiente. No así Brenda Valenzuela, que hoy ya es de Morena, pero ahora es del PAN, se abstuvo y ella ya se había pronunciado en contra y la otra regidora del PAN. Ellas dos se abstuvieron. Pero acá, fíjense, el contrato es de 1,740 millones de pesos. Más grande que el de Seguritech. Pero todavía, fíjate, porque son ventajosos la empresa Traffic Light. Masiva. Entonces, casi estamos hablando de casi 2,000 millones de pesos, ¿eh? A pagarse a 15 años... Pero además es de verdad toda una serie de un esquema que le endulzaron el oído a los diputados y diputadas, porque además de todo lo irregular que convierte eso, le dice la empresa, si tú comprometes el 5% de tus participaciones. de las participaciones, si comprometes tus participaciones federales, en un 20% te hago un descuentito del 5%. ¡Qué ofertón! Son 95 millones de pesos, Villa, ¿no? Y entonces, yo no los tengo aquí. No, yo tampoco. Los diputados y diputadas dijeron, no, o sea, sí le entro. Sí. No, totalmente. No, claro. Les vendieron espejos. Nos vamos a ahorrar el 5%. Bueno. No, nos van a comprometer por casi 2,000 millones. Entonces, lo que terminó haciendo este contrato es que dicen diputados y diputadas, no nos está endeudando. Tampoco los regidores. No es endeudamiento. Estamos comprometiendo las finanzas que de por sí, ya lo dijo el secretario de Hacienda y aquí lo pusimos. Marco Moreno Mejía dijo, si hay un municipio que no puede comprometer sus finanzas, es Ensenada. Así lo dijo Marco Moreno en una entrevista, ¿eh? Y ya lo estaremos reviviendo y reviviendo para que revivirle a Armando Ayala lo que va a hacer. Lo que ya está haciendo. Pero no solamente eso, Villa, sino que también vas a comprometer el DAP. En un esquema, que ahí tenemos el pago del DAP. Ándale. Que no es para eso. Entonces, un esquema del DAP, porque dice, tenemos remanentes del DAP. Entonces, los remanentes vamos a utilizarlos para pagar. Entonces, vas a dar el 65% del DAP. Del derecho al alumbrado público, que ya se obtiene y del cual ya estaba generando ganancias y no nos están diciendo dónde van, ¿no? Estos remanentes. Y que se ha cuestionado por la propia ilegalidad. Anticonstitucional. Pero además de eso, que es la gráfica que está viendo cuánto tiene de DAP el Ayuntamiento de Ensenada, comprometes el 20%, algo que no puede el Ayuntamiento de Ensenada comprometerse, aunque ya le dieron la viabilidad financiera de la Auditoría Superior del Estado. Otra irregularidad. Pero además de eso, solamente podría comprometerse a un 17%. Si quisiera solamente un 17%, bueno, no. Dijeron, vámonos con un 20%. Vamos con todo. Vámonos con todo. Todo más es dinero los ensenadenses. Sí. Porque Armando Ayala ya no le va a tocar. Aparte, esto es peor, Jorge. Ya saben que estamos a finales del segundo año. Ya se acabó el segundo informe de gobierno de Armando Ayala Robles, aunque sigue tapizando todo el estado con sus anuncios, ¿no? El otro año es electoral. ¿Qué necesidad habría realmente si fuera un proyecto genuino, real? O cuando ya el próximo año estaría llegando un nuevo presidente municipal que podría brindar las respuestas y soluciones que le van a corresponder a él de los próximos 3 años. ¿Por qué dárselo como un regalo, como un dulce a Armando Ayala, los diputados de Morena, ¿no? O sea, qué lamentable, porque al final lo mismo que se ha criticado de las administraciones panistas es lo mismo que terminó siendo Juan Manuel Molina, es lo mismo que terminó siendo Jaime Navarro. También igual, pero no, Víctor Navarro. Lo mismo que terminaron haciendo estos diputados que cuestionó Manuel Guerrero, que terminaron por cuestionar este tipo de acciones que terminó por hacer Francisco Vega de la Madrid. Ahora lo replican en este nuevo gobierno para beneficiar a Armando Ayala Robles. Pero no todo termina ahí. ¿Qué pasó, Jorge? No todo termina ahí porque
Ya hoy por hoy se estaban pagando del DAP este recurso, este contrato que se hizo a 10 años, que decimos, hay mucho señalamiento de corrupción, fue adjudicación directa, ahora hay una licitación que solamente se inscribieron una de esas licitaciones simuladas, donde la empresa también Argia México SADCB. Como lo hizo Seguritech también en la administración de Kiko Vega. Porque ya le saben estos gobiernos, dicen, ya no adjudicaciones directas, pero hago truqueada y la propia gobernadora lo dijo en la entrevista que tuvimos con ella, hablando de Jaime Bonilla Valdez o de su administración. Los acuso de corruptos, de ratas, no de tontos. No de tontos. Lo mismo está pasando aquí, ¿eh? Es exactamente lo mismo, pero ahora en una nueva administración. Pero no solamente es eso, Villa. ¿Qué pasó, Jorge? No solamente es eso, porque de verdad es lastimoso lo que los diputados no alcanzan a ver, porque les endulzaron el oído diciendo que todo estaba bien, que había candados. Y sí, cierto, diputadas como Claudia Gatón y Michelle Sánchez pusieron ahí ciertos adendas, una especie de candado para que hubiera una comisión ciudadana que vigilara ese recurso y para que también hubiera y además se garantiza Traffic Light que iba a haber un 95% de eficiencia en el trabajo, ¿no? De los resultados, que hoy CISOL no los está proporcionando. Pero además de lo ilegal, irregularidad, que es la rescisión de contrato y que está demandado el Ayuntamiento de Ensenada por todo esto, pues... Lo mismo que hizo Bonilla con la energía eléctrica del acueducto. Hacerlo por hacerlo nada más y sin importar las demandas y consecuencias que pueda generar sus responsabilidades. Traffic Light es una empresa poblana. Que hay señalamientos de acuerdos entre esta empresa, diputados y el alcalde Armando Ayala. Eso no lo puedo sostener documentalmente, pero hay esta línea que al interior, que los mismos diputados saben y que además es información que tengo del gobierno municipal. Y ciertos diputados ya muy bien definidos lo saben, ¿eh? Sí, o sea... y es información que yo tengo del gobierno municipal de Ensenada, porque... hay gente que al interior del gobierno que trabaja con Armando Ayala que no está de acuerdo. Pero bueno, no solamente eso, sino que revisando quién es Traffic Light, esta empresa poblana, pues fue sancionada hace 2 años, porque incumplió con el contrato que se tuvo en la capital poblana. Lo multaron por 400,000 pesos por incumplir el servicio de iluminación. Que es lo único que realmente tiene que hacer. Es lo único que tiene que hacer. Y además es una empresa de Puebla, ¿eh? O sea, tendrían que decir, pues bueno, ahí viven, tendrían que mínimo cumplir. Pero quejándose los dueños de Traffic Light, está muy oscura la ciudad. Fue sancionada porque se inspeccionó en septiembre, noviembre y diciembre del 2022 y febrero y abril de este año. O sea, fue sancionada este año. Y eso no le saltó a los diputados, sino le saltó a los regidores. Pero no solamente eso, sino también Villa ha sido una de las empresas desde 2008 que cambió de dueños ahí, de acuerdo al registro público de la propiedad. Ha sido de las empresas favoritas del PRIAN, ¿no? No solamente eso, sino también en 2020 se inició una investigación por parte de la Fiscalía General de la República y de la Auditoría Superior de la Federación por la detección de inconsistencias por 82 millones de pesos a Traffic Light. Una de ellas... Lo que se van a ahorrar. Sí. Esto no en Puebla, en San Luis Potosí, en la capital de San Luis Potosí, sino que por la compra de luminarias a un costo de casi el triple de su precio en el mercado. Igualito que Seguritech. ¿Seguritech eres tú? Sí, ¿no? ¿Seguriluz? Vamos a hacer esa de Scooby-Doo, ¿no? Le quita la... Es Seguritech, no es Traffic Light. Sí, no, para nada, ¿no? Pero ahora entendemos por qué el nombre Traffic. ¿Cómo nos encanta que nos chamaqueen en Baja California? Nos fascina. Y deja tú, siempre nos chamaquean al final y ahora sí caemos. O sea, va una caminada, una campaña de vacunar gente, de vacunar gobiernos. Vemos cómo viene el mar, vemos cómo viene la ola gigante y decimos... adelante, ¿no? Vamos con esto. Y acá el exalcalde de San Luis Potosí, Navas, dijo que era un tema político porque perdieron la documentación. Sea lo que sea, está investigado por la Auditoría Superior de la Federación, sí, por la falta de documentación y por también elevar el costo de las luminarias. Como Catalino pierde dictámenes del octavo transitorio constitucional. Exacto. Como también de la Fiscalía General de la República. Ese es el escenario. Pero bueno, antes de que se nos consuma todo el tiempo... Eso motivó a que el día de ayer, como dices, en lo oscurito, bueno, no en lo oscurito, pero sí de manera sorpresiva, votaran el tema. Y la que evidenció cómo es que lo hicieron así de una manera tan galante, porque comprometen las finanzas de los ensenadenses a 15 años,
Hoy por hoy, ya te decía, pagan 4 millones de pesos. Estarían pagando 9 millones de pesos mensuales a 15 años. ¿No? Y además comprometiendo el 20% de las participaciones federales. No pagan Iztecali. Sí. Van a comprometer en esto el incumplimiento. Pero ahora sabemos por qué no pagan Iztecali. Ya estaban preparando preparando esto. Pero la diputada Dailín García los exhibe y exhibe a los diputados del PAN y les dice que ya sabe por qué pues no van a las sesiones, ¿no? Y sobre todo que no se comprometen con los ciudadanos. La diputada de Movimiento Ciudadano dice: ¿por qué no vamos en alianza con el PAN? Porque no defienden a Baja California. Acaban de endeudar y comprometer. Si bien es cierto, no es endeudamiento como tal, pero en sentidos prácticos sí lo es. Y comprometer las finanzas de Ensenada por 5 administraciones siguientes. Y terminaron un contrato anticipado causando daño al erario, lo que es cierto. Y comprometen las participaciones federales en un 20%. Defendí el derecho de la ciudadanía de Ensenada, pero no hubo eco con el resto de la oposición del PAN. No defendió ni debatió. Si bien es cierto, en las comisiones sí lo defendió, se manifestó en contra de Alejandrina Corral, ¿no? Presidenta de los diputados de la bancada del PAN. Pero en sesión lo votó en contra esta Aminta y lo votó en contra Alejandrina Corral. Lo hicieron vía Zoom. No estaban en el Congreso, pese a que las dos son de Mexicali, pero lo hicieron vía Zoom porque era virtual y presencial. Quien no estuvo en la sesión fue Diego Echeverría. El morenista, el próximo del Partido Verde, aunque dice que no. Sí, aunque ya se lo ha negado. Aunque lo negó Diego Echeverría, ¿no? El diputado morenista, panista, verde, ecologista, Diego Echeverría. ¿Cuántos colores? Sí. Arcoíris. No puede decir que no es de los 3. Pero bueno, el diputado no estuvo, no lo votó, no le interesó. Y a lo que se dieron un tiro ahí, la diputada Dailín García con Alejandrina Corral, y ahí sí, pues, la otra, donde le dice: ya sé cómo eres tú, como Samuel García, Dailín. Y se agarraron del chongo ahí. Y mientras se pusieron a pelear ahí en lo ridículo, estaban aprobando. Tremendo acuerdo. Molina y Guerrero riéndose. Burlándose de... Sí, ahí estaban, ¿no? Y pues ya, quién sabe... ¿por qué realmente se aprueban ambos diputados los diputados una cuestión como esta? Porque estamos hablando de que financieramente hablando ya representa una situación con mucha carga para los ensenadenses. Habrá que ver si esto va a venir acompañado posteriormente o se verá obligado el siguiente ayuntamiento a generar más impuestos, a generar más esquemas de recaudación, porque se puede tornar insostenible esta situación. Y si de por sí un municipio como Ensenada, que a lo que me ha tocado ver y he recorrido los 5 municipios este año, 6 de los 7 municipios este año, te puedo decir que es el municipio con las peores calles, por ejemplo, con los peores servicios en todo el estado. Entonces, ahora van a comprometer más los recursos, más, ni siquiera duplicando, poco más incluso el pago que se hacía, que ya de por sí con IRATA era irregular y era muy cuestionable el esquema. Ahora lo cambia, aumenta muchísimo más el costo, no hay ningún tipo de beneficio en ningún sentido para los ensenadenses, y esto no le importó a los diputados de Morena, ¿eh? Que no. Lamentable. Y muchos que son de Ensenada. Y algunos que son de Ensenada. Y otros que a la distancia, con el puro sentido común y ver el documento, se dan cuenta que había una cuestión que no podía sostenerse. Veremos ahora la respuesta de la comunidad ensenadense ante esta situación. Les endulzaron el oído a los diputados y cayeron. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.